¿Qué hubo? Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta urdimbre de técnicas llamada la maluca toroide. Hoy les vengo con una pregunta enorme y son dos preguntas. Una, ¿cómo encontrar el tema adecuado para pintar? Y la otra, que va atada con esta, y ya verán por qué, es cómo ser sincero en el arte. Bienvenidos. Hoy les vengo con un trabajo muy íntimo. Quiero hablarles mientras estamos desarrollando este ejercicio de pintura sobre pintar lo que amamos y hacer una reflexión en torno a ese punto en donde uno sabe lo que tiene que pintar. Primero vamos a hacer una pequeña introducción técnica sobre lo que estamos viendo aquí. Esta es una pintura al agua hecha a base de pigmentos minerales al temple, pero está desarrollada desde la idea de generar un underpainting lo suficientemente concreto y completo para que por sí mismo sustente la pintura. Es decir, hay una capa inferior muy enfatizada para que por sí misma y dentro del ejercicio de generar una síntesis tonal podamos determinar la forma y también el tratamiento que va a tener la pintura, o sea, lo que nos va a contar sensitivamente, esté más o menos al 60 o 70% dispuesto ya desde el underpainting. El underpainting ya lo habíamos abordado en otro video, si quieren se lo dejo por acá. Y básicamente es la primera capa de pintura, en este caso en una síntesis a 2 tonos. Luego de esto vamos a ir viendo cómo vamos a ir poniendo capas de color, pero vamos a restringir tonalmente a pocos tonos, no van a ser más de 4 o 5 tonos. Va a haber un énfasis cromático con un color fuerte y una graduación tonal con temperaturas de color, nada más. Eso es lo que vamos a tener técnicamente. Vamos a pasar a lo que nos atañe hoy aquí y de lo que quiero compartir. Y es por qué terminamos definiendo una imagen y no otra. Y de alguna manera, ¿cuál es mi experiencia personal en torno? Podríamos definirlo en la palabra de qué hacer cuando no sabemos qué pintar y cómo escoger un tema. Pretencioso, ¿no? Pero digamos que esa pregunta nos ayudaría a darle un norte a esta reflexión. Yo, como ya les he hablado en otros videos, soy alguien que divaga muchísimo. Siempre está en esa angustiosa sensación de no saber exactamente qué es. No quiero que suene mal, pero yo hago más cosas aparte de pintar. Hago concept art para animación. También pues me dedico a pintar. Me dedico a veces a hacer entintado para cómic, me dedico a enseñar y todo eso está ahí mezclado al mismo tiempo. Entonces para mí sí es sumamente difícil plantarme o ubicarme en un lugar en el arte y seguir linealmente ello. Tengo la sensación de muchos artistas que son muchísimo más especializados y solo pintan y tal vez hacen grabado o solo pintan y dibujan o solo pintan. Toda su carrera están pintando y desarrollando series de cuadros sin parar. Yo por más que lo intente, no puedo. A partir de esa impronta de vida, es que me planteo la pregunta de, bueno, ¿cómo uno llega a un tema? En mi caso, tiene más que ver con ser sincero con uno mismo. Y es tan difícil, es como, está tan manoseado el sincerismo, si le podemos decir así, dentro del arte. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, me hablaban de arte sincero y era arte que se veía aparentemente profundo siempre. Entonces, un arte sincero era un arte que tenía como esas sensaciones de lo solemne o que trascendía el tiempo. Entonces, pues claramente uno ve referentes históricos muy buenos e interesantes como puede ser Rembrandt, puede ser, siempre menciono a Rembrandt, pero es que cómo no mencionarlo, puede ser, no sé, Velázquez o más contemporáneos que todavía están vivos, Antonio López. Y se hablaba de la sinceridad desde allí, pero es complejo porque esa sinceridad radica muchas veces en, para mí, qué está viviendo el artista. Y en función a qué está viviendo el artista, pues se plantearían sus preguntas, ¿no? Se planteará qué necesita o qué quiere hacer. Entonces también surge como la duda de, bueno, si un artista tiene estas necesidades, o mejor dicho, estas realidades. Por ejemplo, Velázquez era un pintor de corte y muchas de sus pinturas, que voy a ir mostrando acá, eran hechas por encargo realmente. Lo que pasa es que la ejecución era magistral y él lograba integrarse muy bien a ese trabajo.
y muchas veces como en Las Meninas o en Las Hilanderas lograba darle la vuelta a ese trabajo. Pero hasta dónde realmente ese trabajo podría llamarse como algo sincero. Lo que deja esto es como la pregunta de si realmente, a ver, aporta demasiado o uno necesitaría plantearse la pregunta de la sinceridad para definir un tema. Queda ahí, ¿no? Para algunos sí, para algunos no, pero estaría chévere porque pues sí, por ejemplo, estos referentes podrían ser no tan sinceros en muchos sentidos porque muchas de sus obras son encargos, o por el contrario se podría pensar que no, al contrario están siendo muy sinceros porque se está planteando la realidad del artista porque el artista tiene que comer. Queda abierto, ¿no? Como que tú decides. Y hay una crítica y hay demás que va a hablar sobre eso y van a discutir sobre eso, entonces como que a ti como artista a la larga no debería importarte tanto. Hablo de la sinceridad porque es uno de los puntos que más me atañe a mí. Siempre está esa pregunta allí cuando voy a empezar a pintar. Me dejan en los comentarios si a ustedes también les pasa. Pero bueno, está esa parte, pero finalmente eso no define cómo empezar a pintar una obra. Entonces, por ejemplo, hay varios referentes. Yo obviamente soy cercano a Nicolás Uribe, que deben conocerlo. Por aquí les dejo como algunas de sus referencias, porque él pinta como muchos pintores en la historia del arte también, ¿no? Como el mismo Picasso. Pinta lo que tiene cerca. O sea, pinta a su familia, pinta a sus hijos, pinta a su pareja, pinta a sus entornos, pinta a sus amigos. Y uno diría, listo, ahí ya está. Es por una cuestión de cercanía, pero por ejemplo en mi caso no pasa. En este momento estoy pintando a mi mamá con mi perra, que es una perra calata sin pelo, que me encanta, que adopté hace poco, Yubaba, como la bruja de El viaje de Chihiro. Pero los motivos por los cuales yo pinto a mi mamá son muy diferentes que los que tiene, por ejemplo, este referente, este artista, ¿no? Él lo declara incluso que el tema no le importa, que finalmente los motivos que él toma son una excusa para seguir explorando el mundo de la pintura, y se nota. Él saca pinturas de su mamá como arroz, ¿no? Hay muchísimas pinturas de su mamá, hay muchísimas pinturas de su pareja, porque realmente tomar lo que tiene cerca es como si fueran piedras angulares en una pendiente que está escalando a mano, ¿no? O sea, como si fuera alguien que estuviera escalando una montaña y cada tema que toma es como una piedra donde él se agarra. No quiero profanarlo ni nada, pero es que es así. O sea, realmente el objetivo de él es otro. En cambio, en mi caso, por mi personalidad, porque soy mucho más romántico o qué sé yo, no puedo. Yo he tratado de abordar de manera mucho más simple los temas que me gustan, por ejemplo, esto de abordar retratos de mi mamá o retratos de mi pareja, y no funciona así. Se vuelve una cuestión mucho más eventual, mucho más concreta, y hace que yo desarrolle, a diferencia de, por ejemplo, este artista, que desarrolla como un desapego a sus obras hasta el punto de que en un punto las quemó para poder o sea, sacó un libro de obras que dejaron de existir porque las quemó un día, de loco, que me pareció una chimba lo que hizo, pero es loquísimo eso que hizo. Yo no puedo, es decir, es como que para mí cada una de estas imágenes de las personas cercanas a mí o de las cosas que yo más quiero se vuelven casi que regalos para mí. Es como si yo estuviera guardándome algo para el futuro, entonces no siempre sale. Entonces ahí hay una definición de, por ejemplo, de este motivo. Termino pintando yo a mi madre aquí de una forma un poco austera, pero muy concreta, porque estoy buscando también dentro del ejercicio expresar algo más allá que solo el ejercicio. Por ejemplo, en este caso me gusta la idea de pintura desde el boceto, desde lo esencial, porque ya estoy con esta imagen de mi madre viendo lo que me deja ella en la vida, que es las cosas más sencillas. O sea, no la voy a pintar a ella con un abrigo de piel, envuelta en margaritas y cosas así, porque no, nuevamente, no siento que sea sincero. En cambio, me voy más por la idea de que ella estaba ahí simplemente sentada viendo televisión, como habitualmente está, un domingo, con ropa común y corriente de domingo, una sudadera y ya, al lado de mi perra, y la imagen era pues increíblemente bella y también me generaba una sensación de plenitud muy fuerte, sin tener nada más, sin haber un evento importante, sin ser un evento memorable por sus condiciones per se, sino por el hecho de ser. En esta pintura, que es hecha sobre un cartón piedra con pigmentos naturales, en este caso están aglutinados con goma, haciendo como un temple, pero un temple a base de goma de res, que es colbón básicamente, o pegante, un PVA, ¿sí? Un químico PVA. Y termina expresando lo que yo quiero expresar, que es una imagen muy concreta de mi mamá, con reservas del fondo que me encantan tanto, con definir con 2 o 3 trazos una manga, que los planos se definan solos por una sensación muy simplista de lo tonal.
pero también porque está conectado con mi sensación vital, con la sensación que yo tengo de estas experiencias, por ejemplo, con mi mamá, que realmente son muy sencillas. Son comer algo que ella preparó que es muy rico, compartir un pedazo de película que no necesariamente tiene que ser la obra de maestra, ni tiene que estar completa, puede estar pasando por televisión y uno se queda ahí viéndola, o charlar de algo que por lo general es súper cotidiano, ¿no? Hasta trivial, hablar del amor, que puede volverse profundo, pero en este caso está siendo como un tema de que me está contando algo que ya está viviendo, conoció a alguien o algo así, ¿sí? Y darme cuenta también que estas cosas tan simples pueden volverse tan importantes dentro del camino que vaya a recorrer, porque nosotros todos somos gente que va a perecer, ¿no? Que no va a ser eterna, nos vamos a morir. Entonces esas cositas, pues puede sonar cliché, pero esas pequeñas cosas pues le dan como un sabor a la vida que más adelante va a cobrar un sentido mucho más fuerte, más profundo, ¿no? Van a envejecer muy bien. Esa reflexión me termina llevando al tema. Pero ojo, porque no estaría siendo completamente sincero con ustedes si les digo que la cuestión se formuló así, no. Esto es una reflexión en torno a cómo llegó el tema. O sea, esto viene después. En mi experiencia no vino inmediatamente. Yo no tuve como la epifanía de, oh, caray, estoy viendo esta imagen y entonces, claro, me recuerda las cosas simples de la vida y entonces voy a plasmar a mi mamá. No, yo simplemente me enamoré de la imagen porque algo sentí. Creo que este es el aporte, no todo el carretazo que dije anterior, que también está chévere verlo porque es lo que viene después, sino ese punto de origen es simplemente algo que tú sentiste y es real, o sea, es, y no lo cuestionas, no importa el estilo, no importa la situación, no importa el tema en sí, sino que tú lo sientes como que es tuyo, tú sientes que estás allí, que lo vives, que eres allí. Entonces a mí me enamora mucho imágenes que veo del cotidiano y no tengo muy claro por qué. Las pinto y luego ellas me empiezan con el tiempo a hablar. A mí me pasa así. Entonces la escogencia de un tema en este caso es más espontánea, pero también viene luego de mucho debate interno de quién soy, el por qué y para qué y todo esto que irremediablemente uno tiene que afrontar, ¿cierto? Como artista, creo que a todos nos pasa, incluso los que parecen ser pintores más triviales, como estos pintores neopop, que parecen tener temas muy casuales, pero que si ustedes se ponen a ver están sumamente estudiados. O sea, nada más veamos un pintor como Hockney, ¿no? Que pinta piscinas. Pero todos los textos que tiene en torno al arte, a la pintura, a lo que reflexiona, estudios incluso muy exhaustivos que para mí tienen muchísimo esfuerzo y que en muchos casos, y esto es personal, me comentan que piensan, para mí no valen tanto la pena. Por ejemplo, el tema de que si los pintores de antaño hacían trampa y bueno, en fin. Y lo de los aparatos técnicos y demás para llegar a la solemnidad de la pintura y eso termina sustentando su pintura que es un poco naif, ¿no? Porque él termina haciendo un planteamiento de lo naif a partir de esas investigaciones y reflexiones y pintando cosas que son mucho más inmediatas. Pero mira toda la reflexión que hay, todo el maquinismo que hay en torno a llegar a esas conclusiones y lo bien que se venden también, ¿no? Yo no digo que no me guste Hockney, pero pues obviamente lo discuto muchísimo porque pues, no sé, me parece que se extraña un poco ese postulado de lo de la trampa en el arte y demás, que es un tema para discutir, ¿no? Pero fíjate eso, y a veces pasa al revés, a veces tú simplemente pintaste un bodegón o un tema muy sencillo y empezaste a ver un montón de cosas de la vida en eso, porque te dio tiempo de hacerlo, porque el tema a la larga fue lo suficientemente profundo y tú no te habías dado cuenta. Entonces la pregunta de cómo llegamos al tema y cómo ser sincero en la obra de arte, pues se resuelve desde cada uno. Y entonces me dirás, uy, hemos perdido un montón de minutos escuchándote para que nos digas lo obvio. Pero pues a veces todo está ahí al frente. Es que esa es la vida también. Es lo que he percibido, que la vida está ahí al frente. Lo que más necesitamos está ahí, lo esencial está ahí y lo demás lo separan lo grandilocuente de nuestros deseos, ¿no? Siempre queremos más, eso está chévere. Pero a veces
para llegar a esas cosas el camino es más sencillo, es ser lo que somos. Cuando estamos siendo estudiantes queremos ser profesionales, entonces pretendemos ser profesionales siendo estudiantes, pero pues somos estudiantes, hay que serlo y ya. Pero ojo, a veces es como que no, somos estudiantes y nos limitamos a ser estudiantes y no vamos más allá y podemos ir más allá siendo estudiantes. Podemos arriesgarnos a hacer más cosas aparte del ejercicio o llevar el ejercicio a otra reflexión, que eso es que como profe es algo que yo aprecio muchísimo cuando veo un estudiante que sin evadir el ejercicio, porque para mí es importante que no se haga el pendejo con el ejercicio, porque no lo quiso pensar ni resolver por pereza, sino que al contrario abordó el ejercicio y fue más allá con algo. Dijo, ay, y si, bueno, esto ya entendí que es por acá. Ya entendí que tengo que hacer, por ejemplo, en este caso, tengo que hacer énfasis tonal para dejar muy bien planteada la primera capa de pintura y luego hacer un énfasis cromático con temperatura de color. Y ya. Pero, ¿y qué pasa si? Y se reformula la pregunta. Pero en fin, es ser. Darse cuenta de lo que ya tienes. Y desde mi perspectiva, ir más allá. Ve más allá. Aborda el ejercicio, entiende el ejercicio y luego de entender el ejercicio, sé tú mismo en el ejercicio, porque es que a veces uno no le queda bueno el ejercicio, le queda uno chiquito o le queda grande, también está bien. Pero cuando uno le queda grande, una prenda la remanga y la hace propia, entonces lo mismo. Y cuando uno le queda pequeña, pues le tocará, no sé, abrirla, cortarla, transgredirla, qué sé yo. Arriésgate a lo que sientes más que a lo que piensas. Y tal vez te encuentres. Y tal vez encuentres el tema que va contigo. Pero no tengas miedo en no encontrar, en hacer ejercicios que no son tuyos, porque pues también de eso se trata, ¿no? No vamos a encontrar todo a la primera. Agradezco la escucha, que hayas conectado con lo que hemos dicho en palabras y mostrado en pintura en este video. Te mando a ti, querido o querida escucha, un abrazo cyberpunk y nos vemos pronto. Chao.